las que vamos a tener en cuenta esta mañana para considerar la posición que da el Nuevo Testamento en torno a la deidad de Jesucristo, ¿no? Porque el Nuevo Testamento sí le da ese estatus. Tenemos que ver dónde, cómo y cómo tenemos que estudiar esto, ¿no? El estatus divino que Dios mismo se atribuye, el estatus divino que la gente le da y las funciones divinas que realiza, y por último, el título divino que Dios recibe. Comenzamos con el primero, el estatus divino y que la gente le da. En primer lugar, vamos a ver en relación con el Padre. Si Jesús posee los atributos divinos. Tenemos que ver en las Escrituras si Jesús posee los atributos divinos. Nosotros hemos tenido series completas de los atributos de Dios y también hemos tenido una serie completa de Cristología en nuestra iglesia Koinonia en la Roca. Por lo tanto, no vamos a poder entrar hoy en la profundidad de esas series, pero sí vamos a poder por lo menos tomar los puntos más esenciales para demostrar que Jesús es Dios. Primero tenemos que hablar acerca de que si Jesús posee o no los atributos divinos. Y para comenzar esto hay un versículo en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Colosenses, que explica mejor que ningún otro versículo los atributos divinos que Jesús tiene y que se encuentran en Jesús, ¿no? Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús, ¿no? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice otra versión. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe este libro, no dice solamente la plenitud de la deidad, dice toda la plenitud de la deidad. Es importante anotar acá la palabra toda, ¿no? Que implica la completitud de la plenitud de la deidad en Jesucristo. Por lo tanto, Pablo está diciendo, en Jesús está toda la plenitud de la deidad. No le falta nada, ¿no? Deja claro el apóstol Pablo que no le falta ningún elemento a Jesucristo de esa plenitud que estamos hablando. Entonces, todas las características de Dios, Pablo nos dice que residen en Cristo, lo cual incluye tanto la naturaleza de Dios como sus atributos. Ahora, en este texto, el texto griego del verbo residir está en tiempo presente y el adverbio que se usa se ha traducido por corporalmente, ¿no? No aparecen el uno al lado del otro, lo que sugiere que se está haciendo dos afirmaciones distintas. Primero, que toda la plenitud reside en Cristo eternamente, ¿no? Toda la plenitud de Dios reside en Cristo eternamente. Y segundo, que esa plenitud reside ahora de forma permanente en Cristo, pero de forma corporal. Así, de ese modo, Pablo logra transmitir en este pequeño pero tremendo versículo que la deidad eterna como la humanidad permanente de Cristo están relacionadas con la deidad. Es decir, que Cristo es eternamente Dios. Ahora bien, en cuanto a los atributos concretos, ya yendo uno por uno en los atributos, no vamos a poder hacer hoy día en esta hora un recuento de todos los atributos en profundidad, pero sí vamos a ir mencionando varios pasajes que van reflejando las características de Jesús, ¿no? Tanto en su paso por la tierra como antes, ¿no? O después. Decir, por ejemplo, que Jesús es omnisciente, nosotros podemos probar en Juan 21:17, en Hechos 1:24, ¿no? Para nombrar solo dos versículos. Decir que Jesús es omnipresente, podemos probar con Efesios 4:10. Y decir que Jesús es inmutable, podemos probar con Hebreos 13:8. Y que Jesús es santo, que él es santo, que tiene santidad, podemos probar con Hechos 3:14, podemos probar con 2 de Corintios 5:21, con Hebreos 4:15, con Hebreos 7:26, con 1 de Pedro 2:22
y con primera de Juan 3:5. Hay más versículos, pero nos quedamos con estos, ¿no? Repito, no vamos a poder leer todos estos versículos porque no tenemos tiempo, pero sí se los dejo para que ustedes vayan, abran su Biblia, busquen estos versículos y los lean. Repito, hablando de la santidad, Hechos 3:14, Segunda de Corintios 5:21, Hebreos 4:15, Hebreos 7:26, Primera de Pedro 2:22 y Primera Carta de Juan 3:5. Y del mismo modo podemos ver que el Padre también es santo y comparar con la santidad del Hijo, ¿no? En Levítico 19:2, Isaías 6:3, Isaías 57:15. Vamos a leer Juan 21:17, solo como ejemplo, ¿no? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este es un versículo, por ejemplo, que nos está mostrando la omnisciencia de Jesús, ¿no? Pedro le dice, Señor, ¿sabes qué? Tú lo sabes todo. Tú sabes todo. Él sabe todo. Y vamos a leer otra que es primera carta de Pedro 2:22, que dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Este versículo nos habla claramente de la santidad de Jesús, ¿no? El apóstol Pedro declara que Jesús no tenía pecado, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, Jesús es santo. Jesús es santo. ¿Qué dice Levítico 19:2? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios, ¿no? Es decir, la santidad de Jesús está en toda la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Otra cosa que tenemos que ver y probar es que Jesús es eterno, ¿no? Jesús existe eternamente porque hay mucha gente que cree erróneamente que Jesús nació de María y que antes no existía. No, Jesús existe eternamente. Y hay dos versículos que prueban la existencia de Cristo mucho antes de la encarnación. Y uno de esos versículos es Juan 12:41, que es importante que lo comparen con Isaías capítulo 6, del 1 al 3. Dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él, ¿no? Está hablando del profeta Isaías que vio la gloria de Cristo, de Jesús, y habló de él. Esto está escrito en Juan 12:41, ¿no? Es bueno que, repito, comparen con Isaías 6:1-3. Otro versículo. Y todos los israelitas bebieron de una roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Esto está en Primera de Corintios 10:4, ¿no? Primera de Corintios 10:4. También hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de que el Padre envió al Hijo, a su Hijo, al mundo, ¿no? Esto muestra, digamos, que Jesús es enviado del Padre, ¿no? Esto está, por ejemplo, en Juan 3:17, está en Romanos 8:3, está en Gálatas 4:4 y está en primera carta de Juan 4:9. Pueden ver todos estos versículos donde van a entender y van a comprobar que Jesús es el enviado del Padre o de que el Hijo vino al mundo por mandato del Padre. También pueden ver en Juan 1:9 y en segunda de Corintios 8:9. Y también podemos ver que se ha manifestado en la tierra por mandato de su Padre en Hebreos 9:26 y en primera de Pedro 1:20. Todos estos versículos, hermanos, que les acabo de decir, que les acabo de indicar, dan por sentado la preexistencia de Jesús. Todos estos versículos prueban que Jesús existe eternamente, que no parte su vida con la encarnación, sino
mucho antes. Es decir, eternamente, ¿no? No está en la línea del tiempo, sino está en la eternidad. Otros versículos que afirman que Cristo existe antes de la creación, por ejemplo, Juan 1:1, ¿no? Juan 1:1 es un tremendo versículo que prueba eso, ¿no? En el principio existía el verbo. En el principio existía el verbo, está diciendo que Cristo es eterno, porque el verbo está hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Hay otro pasaje en Juan 17:5, cuando Jesús está haciendo la oración sacerdotal, y dice así: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es categórico este pasaje, categórico, probatorio de la existencia eterna de Jesucristo, ¿no? Juan 17:5, repetimos: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿no? Es muy clara. Estas palabras son palabras de Jesús, ¿no? Jesús hablando, orando a su Padre y mostrando que Él es eterno. Y dice Hebreos 1:2, en los últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, todos estos versículos que estamos leyendo y todos los versículos que les he ido nombrando para que los lean ustedes en su casa, apuntan y prueban la preexistencia eterna de Jesús. Es importante que nosotros podamos en los debates, en las argumentaciones, en la apología, digamos, saber estas herramientas, tener estas herramientas para argumentar la preexistencia eterna de Jesús. Y la forma más explícita en la que el Nuevo Testamento se expresa en cuanto a esta verdad es usando el tiempo presente atemporal, ¿no? Está utilizando el tiempo presente atemporal. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Voy a leer nuevamente. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Voy a leer en otra versión. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dice acá en lugar de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otro versículo que prueba esto es Juan 8:58. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Y cuando dice yo soy, son exactamente las palabras que utiliza Jehová en Éxodo 3:14. Cuando habla a Moisés, le dice yo soy. Entonces, Cristo, aunque exista, digamos, en forma de Dios, no considera el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como dice Filipenses 2:6. Aunque existía ya en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y se despojó, ¿no es cierto? Y vino a nosotros. Por lo tanto, Él es antes de todas las cosas. Sí, Él es antes de todas las cosas, como lo dice Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 dice exactamente eso, ¿no? Jesús, hermanos, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, ¿no? El verbo en tiempo presente está debilitado en el texto griego, ¿no? Por lo tanto, hemos probado que Jesús es eterno, ¿no? Ya hemos visto antes que es omnisciente, que es omnipresente, que es santo, etcétera, etcétera, y es eterno. Ahora vamos a ver si Jesús es igual en dignidad a los otros, a las otras personas de la
de la Trinidad. En la oración del rey David, después de haber ofrecido su fortuna personal, digamos, para la construcción del templo, muestra, digamos, lo siguiente. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te has exaltado como soberano sobre todo. Esto lo pueden ver en primer libro de Crónicas 29:11. Este es un ejemplo del Antiguo Testamento hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Y es una oración que hace David en relación a él. El Nuevo Testamento también le otorga a Jesús la misma dignidad que al Dios de Israel. ¿Y dónde podemos ver esto? Esto podemos ver en Juan, cuando recoge las palabras de Jesús mismo, cuando dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Por lo tanto, acá vemos que hay una asignación de del mismo nivel de dignidad al Hijo y al Padre. Juan 5:22. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y en el mismo sentido, encontramos que tanto el Padre como el Hijo poseen, digamos, el mismo nivel, ¿no? El nombre divino, vamos a ver en Mateo 28:19. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Ahí vemos una igualdad, digamos. Alguien está con el micrófono abierto haciendo ruido, ¿no? Habría que mutear ese micrófono. Vamos a ver nombres específicos asignados al Señor Jesús. Señor, Señor de señores, Pastor, Alfa y Omega, ¿no? Y podemos ver que estos nombres para Dios están en Éxodo 6:2, 15, Éxodo 45:5. Y para Jesús están en Hechos 2:36 y 1 Corintios 12:3. Para Dios están en Deuteronomio 10:17, en Salmos 136:3. Por favor, si pueden cerrar ese micrófono, hermanos, hacerle mute. Para Jesús, Apocalipsis 17:4, Apocalipsis 19:6. Otra vez, para Dios vemos más ejemplos en Salmo 23:1, en Ezequiel 34, del 11 al 31, y para Jesús vamos a ver en Juan 10:11 al 16, en Hebreos 13:20 y en Primera Carta de Pedro 5:4. Más ejemplos. Para Dios, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 21:6 y para Jesús, Apocalipsis 22:13 y 1:17. Entonces, hay un paralelismo, igualdad, digamos, de dignidad entre Dios el Padre y Jesús, ¿no? Les he dado varios versículos, no podemos leer todo esto, repito. Para el reino, digamos, hablando del reino, podemos ver Efesios 5:5 y Apocalipsis 11:15. Y hablando del trono, podemos ver Apocalipsis 22, del 1 al 3, ¿no? Y ustedes cuando lean todos estos versículos del Antiguo y del Nuevo van a poder comparar que el nivel, por así decirlo, entre el Padre y el Hijo es exactamente el mismo. Tienen la misma dignidad, el mismo nivel, están a la misma altura, ¿no? Ninguno es más que el otro. Vamos a ver el cuarto punto, si Jesús es universalmente supremo. Si es universalmente supremo. Una de las ideas que más se repite, digamos, en el Antiguo Testamento aparece resumida en las siguientes palabras del salmista. Dice, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Esto dice en Salmo 97:9, ¿no? Y cuando uno lee estas cosas,
Dice, bueno, está hablando de Dios, pues, ¿no? Está hablando de Dios, no sé, puede ser el Padre, claro, también es el Hijo, ¿no? Los primeros cristianos le atribuyen esta figura a Jesús, ¿no? Le atribuyen a Jesús exactamente la misma supremacía universal. La misma supremacía que tiene el Padre, la tiene el Hijo. Pedro afirma lo siguiente. Dice, Jesús está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Primera carta de Pedro 3:22. Vamos a leer en otra versión. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por lo tanto, Jesús tiene la misma autoridad suprema universal. Pablo dice que Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Y esto lo dice Pablo en Romanos 14:9. Y por otro lado, Juan observa que Jesús es el soberano absoluto. Dice, Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Y esto lo pone en Apocalipsis 1:5. Pero Jesús, hermanos, no es soberano solo sobre los seres celestiales y los seres terrenales, vivos o muertos, sino que gobierna y tiene autoridad sobre todo el universo, animado, inanimado. Él está absolutamente sobre todas las cosas, tiene supremacía sobre todo, sobre todos, ¿no? Y esto lo dice Romanos 9:5, y Él es antes de todas las cosas. Aparte que tiene supremacía, Él es antes que todas las cosas, y esto lo dice Colosenses 1:17, por lo que al tiempo y al estatus se refiere. Tiene un estatus de eternidad y tiene un estatus de supremacía sobre todo, es decir, tiene supremacía universal. Vamos a leer de nuevo Romanos 9:5, dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así de claro está hablando Pablo, ¿no? Dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En estos versículos, la palabra griega que nosotros traducimos, digamos, por todas, es ambigua, ya que puede ser masculino, digamos, refiriéndose a todos los seres humanos, o neutro, todas las cosas, ya sean animadas o inanimadas. Y lo más probable es que esta interpretación, la segunda, sea la más acertada. Ahora, encontramos este énfasis recogido en Efesios 1 del 20 al 22, ¿no? Vamos a leer Efesios 1 del 20 al 22. Dice así, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Con esto terminamos de demostrar absolutamente, categóricamente, la supremacía que tiene Jesús sobre todos, sobre todas las cosas, sobre todos los hombres, sobre todo el mundo, sobre todo lo animado, inanimado, sobre todo lo celestial, terrenal, sobre todo lo que te puedes imaginar. Cristo reina. Él es el líder, Él es el supremo, ¿no? Entonces hemos probado ampliamente con varios versículos que Jesús es supremo universal. Ahora vamos a ver en quinto punto si Jesús es la revelación perfecta de Dios. La tradición cristiana recoge la creencia de que a Dios nadie le ha visto. De hecho, es verdad, nadie le puede ver, pues es invisible porque Dios, el Padre, es espíritu. Y esto lo dice Primera de Timoteo 1:17, Primera de Timoteo 6:16 y Primera de Juan 4:12. Pero el cristiano también tiene la convicción que en Cristo
Dios el Padre se ha manifestado de forma perfecta, de forma total, ¿no? Es decir, Cristo es la revelación del Padre. En Jesucristo podemos ver de forma completa, hermanos, de forma exacta, de forma plena, la naturaleza invisible de Dios. Si bien es cierto, nadie ha visto a Dios jamás, el unigénito Hijo, que es Dios mismo y que además reside en el seno del Padre o en el corazón del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto dice Juan 1:18, ¿no? El único calificado o cualificado para revelar al Padre de forma personal, de forma completa, de forma plena, es el Hijo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es el único? Porque es el único que comparte su naturaleza divina. Él tiene la misma naturaleza divina del Padre, tal como dice Juan 1:1, ¿no? El verbo compuesto, digamos, que Juan utiliza, le ha dado a conocer, evoca la perfecta revelación que Dios ha efectuado al elegir manifestarse a través del Hijo, ¿no? En este caso, Cristo, ¿no? Y por otro lado, hermanos, cuando Felipe le pide a Jesús que le muestre el Padre, ¿no? Felipe le dice eso, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe al Señor Jesús en Juan 14:8, y Jesús le responde, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto lo pueden leer en Juan 14:9. Jesús le dijo, perdón, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? Perdón, ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El apóstol Juan, en este caso, no es el único que describe este aspecto acerca de la figura de Jesús. Pablo también se refiere a él como la imagen del Dios invisible, ¿no? Y esto lo dice en Colosenses 1:15, que dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, que Él es la expresión visible, Él es el que revela el Padre, Él es la imagen exacta de un Dios que nadie ha visto y que nadie puede ver. Pero en Cristo vemos la completitud del Padre. Asimismo, el autor de Hebreos dice lo siguiente, el Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esto lo pueden ver en Hebreos 1:3. Voy a leer el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este caso, los dos términos griegos clave que se utilizan en este versículo tienen muchísima fuerza. El primero es apaugasma, que es resplandor, el cual describe a Cristo como un brillo, como un destello de la gloria inherente de Dios en el Padre. Y el segundo es carácter, que es una expresión exacta que habla de que Cristo es la expresión perfecta, hermanos, perfecta de la naturaleza de Dios, y es una expresión que coincide de forma impecable con el carácter de Dios. Eso es lo que está tratando de decir el autor de Hebreos en 1:3, utilizando apaugasma como resplandor, como brillo, como destello y carácter, que es una expresión exacta que muestra que Jesús es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Entonces hemos mostrado que, digamos, Jesús, el que ve a Jesús, el que ve a Cristo, ve al Padre, ¿no? Sexto punto, Jesús es la representación de la verdad, ¿no? Que Él es la verdad. En todo el Antiguo Testamento nosotros podemos ver versículos que describen al Señor como el Dios de verdad. Por ejemplo, pueden ver Salmo 31:5, pueden ver Isaías
65:16. Dice Isaías 65:16, el que se bendijera en la tierra, el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Entre otras cosas, esta expresión implica que su carácter es verdadero, es recto, es íntegro y es confiable. Es decir, se puede confiar en su palabra y sus acciones son coherentes. Ahora, tenemos que ver que en Jesús se aplica exactamente lo mismo. Juan y la iglesia primitiva reconocían a Jesús como la luz verdadera, ¿no? Juan siempre escribe, dice, cuando habla de Jesús, dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Esto dice Juan 1:9 acerca de Jesús. También se refiere a él como el pan verdadero que baja del cielo y da vida. Esto lo dice Juan 6, del 32 al 33, y también habla de Jesús como la vid verdadera que nutre las ramas y hace que éstas den fruto. Y esto lo dice Juan 15, del 1 al 4. Además, entendieron y hablaron acerca de Jesús como el enviado de Dios, un enviado verdadero de Dios, y esto está en Hechos 4:27, en Hechos 10:38, y lo que enseñaba sobre Dios era verdadero, era confiable, totalmente fiable, tal como lo muestran Mateo 22:16, Lucas 20:21, Lucas 8:30 y 45. Pero la cuestión, hermanos, no es que solo Jesús hablara la verdad o que fuera el transmisor de la verdad, como lo muestra Juan 1:17. Vamos a leer Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué tremendo este versículo que dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, en dos afirmaciones, Juan declara que Jesús está lleno de verdad por un lado, en Juan 1:14, y que él mismo es la verdad, en Juan 14:6, ¿no? Él mismo es la verdad. No solo que está lleno de verdad, sino que él mismo es la verdad. Vamos a leer Juan 1:14. Juan 1:14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora vamos a leer Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él personifica, hermanos, la verdad que lleva a Dios y entrega la vida eterna cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Repito, Juan 14:6. Por lo tanto, hasta aquí hemos probado que Jesús es verdadero y es la verdad, ¿no? Ahora veamos en relación con los seres humanos. ¿Cómo es Jesús en relación con los seres humanos? Primero, Jesús recibe alabanza y recibe adoración. Tenemos que ver que Él recibe alabanza y recibe adoración, ¿no? En el siglo I, ¿no? Los religiosos judíos de ese tiempo recitaban el famoso Deuteronomio 6:4, ¿no? Que es la Shema, 2 veces al día, por la mañana y por el atardecer. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Eso repetían siempre. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta confesión de fe afirmaba que había un solo Dios que es único en el universo, ¿no? Un solo Dios. Pero también recogía que Dios es el único que merece adoración, ¿no? Que si bien es único, sí, pero es el único que merece adoración.
es el único que merece alabanza, ¿no? Porque adorar a una criatura que no es Dios es blasfemia. Entonces, los primeros cristianos compartían exactamente estos mismos conceptos. Ellos estaban absolutamente de acuerdo con estos mismos conceptos y no estaban de acuerdo en adorar a nadie que no fuera Dios. De hecho, cuando los habitantes de Listra intentaron ofrecer, digamos, sacrificios a Bernabé y a Pablo, los apóstoles rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres como vosotros. Esto lo pueden encontrar en Hechos 14, del 14 al 15. Es decir, rechazaban cualquier honor que está destinado solo a Dios. Rechazaban incluso la adoración a los ángeles, ¿no? Cuando el apóstol Juan cae a los pies de un ángel para adorarle, recibe inmediatamente una amonestación clarísima. Le dice el ángel: no hagas esto, adora a Dios, ¿no? Esto lo pueden ver en Apocalipsis 19:10. Entonces, partiendo de este trasfondo, tenemos que analizar que hay dos momentos diferentes, pero igual de extraordinarios. ¿Cuáles son estos momentos? En primer lugar, hermanos, cuando Jesús estaba en la tierra, recibe la alabanza, recibe la adoración de la gente que le rendía y no les amonestaba, no les reclamaba por actuar de esa manera. Es decir, él recibía esto, ¿no? Eh, Cuando todos estaban en algún momento dado en la barca, le adoraron, diciendo: en verdad, eres hijo de Dios. Y él no les dice: no se confundan, no hagan esto, ¿no? Él recibe esto. Y esto está registrado en Mateo 14:33. Entonces él acepta esto. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que Jesús había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió: sí. ¿Nunca habéis leído: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Es decir, el Señor Jesús no les dice: sí, están confundidos. No, Él les dice: sí, es así. Eso está en Mateo 21, del 15 al 16. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Entonces acá estamos mostrando, hermanos, con estos versículos, que Jesús no se hace ningún problema en recibir alabanza, en recibir adoración, porque es Dios. Y he aquí que Jesús le salió al encuentro de unas mujeres diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28:9. Y Jesús no dice nada. No les rechaza o no les dice: no hagan esto, yo soy hombre. No, él acepta plenamente. Y cuando los 11 discípulos le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Mateo 28:17. Y respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto está en Juan 20:28. Y también pueden leer Juan 5:22 al 23. Dice así, Juan 5:22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, en segundo lugar, cuando Jesús ya está de nuevo en los cielos como Señor exaltado, la alabanza y la adoración a Él es aún mucho más intensa. Por ejemplo, Efesios 5:19. Cantad y alabad con vuestro corazón al Señor.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. Vamos a leer más. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, del 8 al 9, y luego vamos a leer del 12 al 14. Dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora leo del 12 al 14, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, el cual es Jesús. Por lo tanto, Jesús es digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración, idéntico al Padre. Ahora, Jesús también recibe oraciones. Todas las oraciones formales normalmente las entregamos al Padre, ¿no es cierto? Y las que están, digamos, desplegadas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, normalmente están dirigidas al Padre, pero en alguna ocasión vemos grupos de cristianos orando al Hijo. Dijeron, perdón, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado. Esto está en Hechos 1, del 24 al 25, para recibir instrucción de cuál debería ser el apóstol o discípulo sustituto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y esto está registrado en 1 de Corintios 1:2. También pueden comparar Romanos 10:13, que está citando a Joel 2:32. Por lo tanto, tenemos ya un par de ejemplos de gente orando al Hijo. Tenemos otro ejemplo, 1 de Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Otro, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. También encontramos personas que de forma individual oraban a Jesús. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, del 59 al 60. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿No? Acá tenemos un ejemplo: Esteban orando al Señor Jesús directamente antes de morir, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otro ejemplo, Hechos 9, del 10 al 13. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Otro, Hechos 22 del 17 al 19. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el tiempo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Otro ejemplo, segunda carta de Corintios 12, del 8 al 9. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, les he leído varios versículos donde muestran a personas o situaciones orando al Hijo, ¿no? Porque la mayor parte, repito, son oraciones que están hechas al Padre, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la mayor parte de las oraciones sí están dirigidas al Padre, pero estos son ejemplos de oraciones al Hijo, ¿no? Los seres humanos, en este caso, solo orarían pidiendo salvación, perdón, que les libre del mal, sanidad, misericordia, guía, protección, seguridad, etcétera, etcétera, a alguien que fuera divino. Nadie va a orar a alguien que sabe que no es divino. Por lo tanto, tenemos oraciones al Padre y también tenemos oraciones al Hijo. Por lo tanto, sí vemos en la Biblia que Jesús merece y de hecho recibe oración, ¿no? Otro punto, vamos a ver que Jesús es el objeto de la fe que salva. Esto es súper importante. Jesús es el objeto de la fe que salva. Y una de las ideas más recurrentes que vemos en el Antiguo Testamento es la que aparece en las siguientes expresiones. La salvación es del Señor. Juan 2:9. Solo Él es mi salvación. Salmo 62:2, Salmo 62:6. Mi salvación y mi gloria descansan en Dios. Salmo 62:7. Sin embargo, el Nuevo Testamento también añade a la fe salvífica un objeto más, una persona más. Creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Pienso que solo Jesús pudo haber dicho esto. Nadie más que Él puede decir esto. Creed en Dios, creed también en mí. Repito, Juan 14:1. Voy a darles otro ejemplo. Hechos 10:43. De este de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Otro ejemplo, Hechos 16:31. Hermanos, estamos viendo que Jesús es el objeto de la fe que salva. Eso estamos tratando de descubrir y de probar. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No? Esto está en Hechos 16:31. Romanos 10, del 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De hecho, en el Nuevo Testamento pocas veces se menciona a Dios como el mismo objeto de fe, solo en 12 ocasiones. Esto no significa que Jesús haya relegado al Padre de ninguna manera, sino porque Cristo es aquel por el que Dios nos salva. Es el objeto de la fe por el que Dios nos salva. No se trata, hermanos, acá de una cuestión de competencia o de saber quién tiene más o quién tiene menos.
ni de decidir en quién creemos más, si en el Padre o en el Hijo. No, simplemente es que ambos tienen el mismo nivel de deidad. Y la razón por la que Jesús es un objeto legítimo en el cual depositar nuestra fe es la siguiente. O sea, ¿por qué debemos depositar nuestra fe en Jesucristo como un objeto legítimo de salvación? La razón es la siguiente. Él es completamente divino e intrínsecamente tiene la misma naturaleza del Padre y tiene los mismos atributos del Padre. Por estas tres razones es que Jesús es un objeto legítimo en el cual podemos depositar nuestra fe para salvación. Y además, porque el Padre lo dijo, ¿no? El Padre dijo que tenemos que creer en el Hijo para eso. Vamos a ver ahora si Jesús es la fuente de bendición junto con el Padre. Al comienzo de todas las cartas que Pablo escribe, encontramos una salutación que acaba con la siguiente fórmula o forma, ¿no? Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? El apóstol Pablo no está diciendo que la gracia y la paz emanan de dos fuentes distintas, una divina y otra humana. No, estamos hablando de que Pablo utiliza la preposición de en griego, que no vuelve a aparecer delante del Señor Jesucristo, sino que Padre e Hijo juntos constituyen una fuente única, ¿no? No está hablando de dos fuentes distintas, sino de una fuente única, que son el Padre y el Hijo, porque son Dios. Ahora, de ningún otro ser humano se puede decir lo mismo, ¿no es cierto? Junto con Dios, una fuente de bendición espiritual, es impensable, ¿no? Pablo solo podría expresarse de esta manera si Jesús realmente fuera completamente divino. Ahora, hay dos pasajes en las cartas de Pablo a los tesalonicenses que expresan esta conclusión teológica de forma muy clara. La primera está en primera carta de Tesalonicenses 3:11 y dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Acá encontramos dos sujetos, Dios y Jesús, pero sin embargo solo aparece un verbo, que es el verbo dirijan, y en griego está en singular, no está en plural. Por lo tanto, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. No dice dirijan, dice dirija, está en singular. Dos sujetos, un verbo en singular. Esto no demuestra que Pablo igualara a Dios con Jesús como si se tratara de la misma persona, pero sí apunta a que aceptaba la deidad de Jesús y creía que esta acción provenía de una sola fuente. El segundo texto que encontramos en Tesalonicenses está en la segunda carta de Tesalonicenses 2, del 16 al 17. Y dice así, y el mismo Señor, perdón, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En griego, los verbos que aquí aparecen en este texto que les he leído están en singular, aunque estén precedidos por un sujeto doble, en este caso el Hijo y el Padre. Es decir, no habla de, digamos, del Padre y de Jesús y dice dirijan, hagan, no, sino que habla en singular. Es posible que estos cuatro verbos se refieran solamente al Padre, pero a la luz del paralelismo, digamos, que acabamos de considerar en Primera de Tesalonicenses 3:11, donde el orden de los sujetos es el contrario, es mucho más probable que una vez más Pablo esté presentando tanto al Padre como al Hijo como un solo objeto, dado que Jesús es divino. Ahora vamos a ver las funciones que Jesús desempeñaba.
para ver si Jesús desempeña funciones de Dios. En relación con el universo, no vamos a poder ver todas las funciones porque no tenemos tiempo, pero sí vamos a ver las más importantes. ¿Jesús es el creador? Sí. En el Antiguo Testamento a Dios se le presenta como el creador de todo el universo, ¿no? Animado, inanimado, como el que sostiene y sustenta la creación que él ha creado. Y 2 salmos lo prueban esto, ¿no? Ilustran el papel de Dios de creador y sustentador de todos. Por ejemplo, Salmo 102:25. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y ahora, en el Nuevo Testamento, volvemos a encontrar este énfasis en la obra creadora y sustentadora de Dios. Y esto ustedes lo pueden leer en Hechos 17:24 al 25 y en Hechos 28. También lo pueden ver en Romanos 11:36 y en Hebreos 2:10. No obstante, en el prólogo del cuarto evangelio, Juan escribe y dice, por medio de él, refiriéndose al verbo eterno, todas las cosas fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto está en Juan 1:39 y acá está hablando del Hijo, ¿no? El Hijo como creador y el Hijo como sustentador. La palabra griega que traducimos por todas las cosas es panta, que habla de la multiplicidad y la diversidad de la creación. Y por otro lado, en Colosenses 1:16, la expresión griega que se usa para referirse a todas las cosas es la expresión ta panta, que significa todas las cosas de forma colectiva, es decir, el énfasis está en la realidad universal, en la realidad total o completa. Y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todas las cosas han sido creadas por medio de él y para él. Y acá está hablando del Hijo. El Hijo, creador y sustentador de todas las cosas, ¿no? Y en este versículo podemos ver 2 cuestiones súper interesantes. En primer lugar, el sintagma preposicional en él indica que en la misma persona de Cristo reside la energía creadora que produjo el universo. Es decir, Cristo creó el universo. Sí, el Hijo creando. Juan solo dice que en él estaba la vida, en Juan 1:4, y Pedro añade que él es el autor de la vida, Hechos 3:15. Y segundo, Pablo hace una distinción muy sutil entre los tiempos verbales que usa al hablar de la creación, que son ectiste y extai. Para ver esto con más detalle y verlo de forma más clara, para que la distinción se vea de forma más clara, en su persona fueron una vez creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todas estas cosas fueron creadas y ahora existen por Él y para Él. Así es mucho más claro entender que Jesús es el creador. El universo tiene una relación continua con Cristo, lo cual nos lleva directamente a concluir que Jesús es el sustentador también, no solo el creador, sino que Él es el sustentador. El universo no solo le debe a Jesús su existencia, sino que también le debe su consistencia y su coherencia, para que en nuestras discusiones apologéticas no nos quedemos callados cuando nos dicen, no, él es un maestro más, él es un profeta más. Sí, él es un ascendido, claro, él es un maestro ascendido. Él es un hombre muy sabio, sí, pero que después se fue ¿a dónde se fue? Al, al oriente, ¿no? A aprender estas cosas orientales, a aprender yoga. Para que tengamos, hermanos, estos elementos para debatir con esta gente de que Jesús no es cualquier persona, no solo es el creador, es el sustentador
Libertador, Pablo dice que en él todas las cosas permanecen o subsisten. Colosenses 1:17. Lo que Cristo creó en el pasado ahora lo sostiene en un orden, en una estabilidad y en una productividad permanente. Él es la fuente de unidad, Él es la fuente de cohesión de todo el universo. Este concepto dual de la creación y su mantenimiento aparecen, como ya hemos visto, en Colosenses 1 y también en Hebreos 1. Leamos Hebreos 1 del 2 al 3. Y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por la misma palabra de poder que creó el universo, Jesús continúa sosteniendo, dirigiendo, ordenando todo el universo y todo lo creado. Otro aspecto, Jesús enseñó y sanó con autoridad. En el Evangelio de Mateo se dice 2 veces que Jesús iba por las ciudades y aldeas de Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto dice Mateo 4:23 y Mateo 9:35. Estos 2 versículos están colocados en el Evangelio de forma cuidadosa, ¿no? Porque por el recurso literario llamado inclusio, ¿no? Un ejemplo clásico de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, que ustedes lo pueden leer en los capítulos 5, 7 y en las curaciones de Jesús en los capítulos 8 y 9, van a poder ver estas cosas que Jesús hacía. Es cierto que los 12 discípulos de Jesús fueron enviados a sanar toda enfermedad y toda dolencia, correcto, como lo dice Mateo 10:1, y a enseñar, como lo dice Mateo 28:20. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia con Jesús es que ellos recibieron la autorización y el poder para hacer estas cosas del mismo Jesús. Como en el caso del cojo que se sentaba en la puerta del templo de Jerusalén, el poder de los apóstoles para sanar provenía del mismo Jesús. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Hechos 3:6, ¿no? Lo mismo ocurrió en Lida, donde Pedro le dice a Eneas, el paralítico, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Hechos 9:34. Y lo mismo podemos decir de la enseñanza de los apóstoles. Todo su poder se debe a 2 hechos. Fueron a enseñar, enviados por Jesús, quien había recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra, tal como lo muestra Mateo 28:18. Y Jesús les dijo que lo que debían enseñar a sus discípulos de todas las naciones era a obedecer todo lo que Él les había mandado. Mateo 28:20, es decir, las buenas nuevas del reino que giraban en torno a Él mismo y a su sacrificio en la cruz. Entonces, era un mensaje poderoso debido a la fuente de la que emanaba, que era Él, y debido a su contenido. Por esto, no es de extrañar que los contemporáneos de Jesús se admiraban al escucharle enseñar, al verle sanar, al verle levantar enfermos, al verle levantar muertos, etcétera, etcétera, pues realizaba todas estas cosas con una autoridad tremenda, ¿no? Que era una prueba infalible de que aquel maestro, de que aquel ser que iba sanando, que iba enseñando, tenía un poder superior al de cualquier ser humano e irrepetible. Jesús, hermanos, es una figura irrepetible, irrepetible. Dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Marcos 1:22, Mateo 7:28. Mientras que los rabinos
de esa época habían estudiado mucho tiempo, iban transmitiendo tradiciones que habían heredado. Jesús enseñaba apoyándose en la autoridad de su propia persona, ¿no? Como un ser santo de Dios, tal como lo dice Marcos 1:24, y como él mismo expresó más adelante, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Marcos 13:31. La gente también se admiraba, se sorprendía al ver las sanaciones, las sanidades que realizaba Jesús. Después de ordenarle al paralítico de Capernaum que se levantara, al instante se levantó de ellos, tomó su camilla en la que había estado recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Estos hechos hacían que esta gente que veía estas cosas glorifiquen a Dios y digan, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Lucas 5:25 al 26. No a cualquier hombre le ves haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, tanto Lucas como Marcos, como Mateo, como Juan, van recogiendo que las multitudes se llenaron de asombro, que glorificaban a Dios al ver lo que hacía Jesús, con la autoridad y el poder y la santidad que él mostraba a los hombres, tal como lo dice Mateo 9:8. Hay más cosas que Jesús ha hecho, ya no tenemos tiempo. Jesús dio el Espíritu, Jesús resucitó de los muertos, Jesús da la salvación, Jesús da la vida eterna, Jesús juzga, Jesús tiene el carácter del Padre, Jesús tiene la santidad del Padre y Jesús finalmente tiene el título divino, Dios referido a su persona. El Nuevo Testamento está repleto de títulos que se le aplican a Jesús, términos descriptivos que indican su estatus, su carácter o sus funciones, pero tan solo uno de sus títulos describe la forma explícita de su carácter o naturaleza en términos griegos, Teo, Dios. Y hay al menos 7 pasajes que muestran esto en las Escrituras y con esto vamos a ir terminando. Por ejemplo, Juan 1:1, que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De igual modo, Jesús declaró, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Romanos 9:5. De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, si el Nuevo Testamento no usa por lo general el término Dios como nombre propio de Jesús, ¿cuál es la importancia de los 7 usos aislados que hemos encontrado? Este término teos, aplicado a título genérico, una descripción que indica a qué clase o a qué categoría pertenece. Entonces, hermanos, para terminar, Jesús no solo es la manifestación de Dios, no solo tiene la naturaleza del Padre, no solo es el encargado de revelar a Dios como título oficial, sino que es Dios mismo. Dios no solo hacía las obras de Dios y hablaba en representación de Dios, sino que la naturaleza de Jesús es la misma naturaleza de Dios. Jesús es Dios, tanto en su naturaleza como en sus acciones, como en sus funciones, en sus títulos. Otros títulos que el Nuevo Testamento le da son Hijo de Dios, Señor, Alfa y Omega, que muestran la divinidad de Jesús, que es un título que solo lo puede recibir Dios y afirma y confirma de forma explícita su deidad. Gracias, hermanos. Sean bendecidos.